Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da muchísimo gusto saludar a Gabriel Casillas, economista en jefe de Barclays para Latinoamérica, un buen amigo de este programa con quien ya tenía rato que no platicábamos, entonces por eso se me hizo muy interesante hablar con él porque aparte hay muchas cosas de las cuales platicar. Gabriel, gracias por estar despertando. Bueno, no, tú ya no te estás despertando con nosotros, tú ya tienes un rato, seguramente vas por el segundo café del día, pero gracias por estar aquí con nosotros. Exacto, querido Juan Carlos, un gustazo estar en tu programa. Saludos a tu amable auditorio. Y sí, efectivamente, pues ya son las 8:30 en Nueva York, entonces ya tenemos bastante rato aquí en la oficina. Estimado, gracias, insisto, por contestarnos. Y bueno, el dato de inflación, 3.12% fue publicado el viernes. Luego viene de una decisión de política monetaria o varias decisiones de política monetaria en las cuales pues primero había dudas si hizo bien el Banco de México en bajarla porque apenas en abril estaba por arriba de 4% la inflación. Entonces hoy vemos que sí fueron decisiones correctas y pues esto abre pues la ventana para reforzar la confianza dentro de en lo que dice el Banco Central, porque aparte creo que al ser un órgano colegiado, lo he comentado en varias ocasiones en la última semana, pues se tomaron decisiones que pues eran disidentes, ¿no? No era un voto unánime y Corte A, ahorita vemos que la última decisión que se anunció el jueves fue tomada de manera unánime y pues esto enriquece mucho la charla alrededor del Banco Central, ¿no? Sin duda, Juan Carlos, yo creo que en ese sentido tienes toda la razón. Yo creo que inclusive Banco de México, esta Junta de Gobierno, pues ha callado bastantes bocas, ¿no? Que estuvieron criticando fuertemente hace algunos meses, sobre todo en el recorte de tasas de marzo, ¿no? Cuando el Banco de México recortó tasas, como tú bien lo dijiste, con la inflación arriba de 4%. Pero pues también en ese momento, justamente la inflación estaba arriba de 4% en mucho por precios de agropecuarios, ¿no? Particularmente jitomate, ¿no? Que sabemos que pues a veces está a 8 pesos el kilo, a veces está a 70 pesos el kilo, y este año hemos tenido esa volatilidad, ¿no? Y como pesa cerca de medio punto porcentual de la canasta, pues obviamente le inyecta muchísima volatilidad a la inflación. Entonces, en este sentido, pues no porque los precios de jitomate hayan subido mucho, Banco de México no puede bajar la tasa de interés, ¿no? O sea, por lo mismo de que si la sube tampoco va a bajar los precios. Entonces yo creo que estuvo muy bien visto Banco de México, que quería llegar a un punto de neutralidad. Dice, bueno, la economía no está en su mejor momento como para estar con una tasa de interés muy restrictiva. Llevábamos varios meses de restricción monetaria muy alta, ¿no? Cuando la tasa estuvo en los niveles más altos, arriba del 11%. Y pues yo creo que la fue bajando poco a poco conforme a lo que necesitaba la economía. Entonces yo creo que en ese sentido tienes toda razón, ha callado bocas. La tasa de interés en 6.5%, yo creo que es un nivel que si tú, por ejemplo, le restas las expectativas de inflación a un año hacia adelante, pues anda más o menos como en 2.1%, que sería la famosa tasa real, ¿no? Si lo vemos a la luz de lo que Banxico cree que es la neutralidad, es que esta tasa está entre 1.8 y 3.6. Entonces, justo en este nivel de 2.1 está neutral, y yo creo que es lo que la economía necesita por el momento. Y algo bien importante, el mensaje no es de a lo mejor se abre espacio para bajar tasas hacia adelante. El mensaje es vamos a dar la tasa en este nivel por un largo periodo de tiempo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo, estimado. Y ahora, ¿qué pasó porque la inflación ya se desaceleró? Mencionabas el jitomate, pero hay otros elementos en los cuales apoyaron a que, insisto, este dato de 3.1% que la deja muy cerca del rango del Banco de México de 3% más o menos un punto porcentual. Perdón, eso es la tasa de interés, pero olvídame. Pero el 3.12% de la inflación, ¿está correcto? ¿Está en un buen nivel la inflación? Sí, mira, al final del día hay dos cosas aquí, ¿no? Viendo la inflación general, pues sí, está bien, porque está prácticamente en el objetivo del Banco de México. Ahora hay que ver la subyacente, ¿no? Cuando le quitas energía y alimentos y algunas otras cosas más, esa es la inflación que realmente el Banco de México pues, pudiera llegar a controlar un poco más, ¿no? Porque tú no puedes controlar los precios de las frutas y verduras, no puedes controlar el precio de la gasolina, y esta inflación anda en 3.9, prácticamente en 3.9%. Sí ha ayudado a otros factores. O sea, por ejemplo, vimos por mucho tiempo que estaban muy necios los precios de los restaurantes, ¿no? De los hoteles. Y recordemos que no nada más es restaurantes. Dentro de la canasta de inflación hay dos rubros, ¿no? Uno es restaurantes y similares y el otro es loncherías, fondas, etcétera. Pero los dos estuvieron verdaderamente muy altos, muy persistentes por años.
y estos han cedido un poco, entonces eso también es bueno. Y otro factor que fue más de corto plazo, que también ayudó a la inflación a que llegara casi al objetivo, es que post mundial los precios de las tarifas aéreas han bajado, los precios de los hoteles. Entonces, la inflación sí está mejor que antes, sin duda, ¿no? Tanto por factores estructurales, como lo que mencionaba yo de restaurantes, fondas, etcétera, como por factores más, pues, digamos, que no son necesariamente estructurales, sino cíclicos o más bien estacionales, como esto de las aerolíneas, ¿no? Por el mundial. No, justo, qué bueno que lo mencionas, lo de los restaurantes y todo eso, y qué bueno que está mejorando la situación en esa parte, porque también, pues, justo es ahí donde puede llegar a pegar más la situación de la inflación. Entonces, ahora con este dato y que ya vino a la baja y que se han mejorado las situaciones que la estaban subiendo, ¿en dónde ves que cierre la inflación este año? Digo, sigue habiendo volatilidad internacional que sigue afectando en los mercados, siguen habiendo conflictos, siguen sin resolverse muchas cosas, pero pues, ¿cómo la ves tú? O a ustedes en Barclays. Ya, claro, mira, yo creo que es bien importante, Juan Carlos, son dos factores. Uno, el tema que no mencioné, que es muy importante y que ha sido clave este año comparado con otros países, es que el gobierno de México ha absorbido, digamos, esta volatilidad de los precios de los combustibles, ¿no? Tanto del diésel como de la gasolina de bajo octanaje, ¿no? La que conocemos como regular o magna. Entonces, que haya absorbido, que se haya quedado en 24 pesos por litro en promedio en el país, la magna o la gasolina regular, la verdad es que pues eso te ayuda muchísimo, ¿no? Imagínate que hubiéramos llegado a ver precios de 30, 35, 40 pesos por litro con todo lo que ha habido el precio del petróleo. Yo creo que eso ha sido un acierto del gobierno, ¿no? Que al menos sin que tenga un gran costo fiscal, realmente poder absorber ese pico de los precios de la gasolina, porque aunque antes se decía que nada más ayudaban a los que tenían coche, no es cierto. El precio de la gasolina, como tú sabes, pues le pega a todo, ¿no? Empiezan a subir los precios de muchísimas cosas. Yo creo que esa ha sido una política muy acertada y ha ayudado a que también la inflación esté ahí. Entonces, aunque no lo mencioné, pues sí ha sido clave, ¿no? Sobre todo cuando lo compara uno esta inflación con otros países. Y el segundo factor es, hacia adelante, me preguntabas, Juan Carlos, ¿cómo la vemos a final de año? Pues la vemos alrededor del 4% a final de año, o sea que suba todo un punto porcentual casi, ¿no? ¿Y por qué? Pues hay varias presiones, ¿no? Particularmente tres. Una, se sabe que viene el Niño, ¿no? Y esta corriente del Niño normalmente afecta los precios de los agropecuarios, entonces le inyecta bastante volatilidad y presiones al alza, sobre todo a finales del año y principios del año que entra. Entonces ese es un factor importante. Dos, tenemos el tema del salario mínimo, que probablemente vuelva a incrementarse con un incremento de doble dígito el año que entra. Y hemos visto ya que como este será el 10º año que pasa, que muchos restaurantes y hoteles, justamente, e inclusive escuelas en sus colegiaturas, aumentan precios desde finales del año anterior, ¿no? Reflejando este incremento del salario mínimo, entonces también es otra presión. Y un tercero, pues que los precios de los agropecuarios, pues es probable que vuelvan, independientemente del Niño, a subir un poco hacia finales del año, junto con algunos efectos de base. Entonces, por eso esperamos que la inflación suba. Y yo creo que en ese sentido, que Banxico diga que va a mantener la tasa sin cambio, pues debe de dar idea de que pues, hay responsabilidad, hay compromiso, ¿no? Y de que no están cantando victoria, ¿no? De que ya llegó la inflación al objetivo y ya. Y hablando de eso, ¿ustedes sí ven que se va a mantener la tasa de interés también hacia el cierre del año? Sí, pensamos que sí. Mira, un riesgo que puede ir a haber, pero es al alza, es que la Reserva Federal tuviera que subir la tasa. Ahora, si la Reserva Federal de Estados Unidos tuviera que subir la tasa nada más una vez, como un ajuste de una junta y ya, ¿no? Que la subiera a 25, 50 puntos base, yo creo que México no necesariamente tiene que acompañar ese movimiento de la Reserva Federal, porque las condiciones en México no lo ameritan. Pero si la Reserva Federal empezara un ciclo de alzas donde van a venir 10 o quién sabe cuántas alzas, pero más de una, ahí a lo mejor México sí tiene que acompañarlo. Por el momento nosotros en Barclays no vemos que la Reserva Federal vaya a subir tasas en el corto y mediano plazo. Entonces tampoco lo vemos del lado de México, ¿no? Y alrededor precisamente de los Estados Unidos, digo, me queda muy poco tiempo para ir a corte, entonces te pido que te mantengas con nosotros, pero empiezo a plantear el hecho de que pues en los Estados Unidos también hubo cifras la semana pasada de que se perdieron 23,000 puestos de trabajo. Entonces, pues por lo que mencionas, esto puede no afectar la decisión del Banco Central de los Estados Unidos. Pero bueno, te dejo ahí planteada la pregunta. Vamos a un corte y regresamos con más, estimado Gabriel.
Y le doy las gracias a Gabriel Casillas, economista en jefe de Barclays para Latinoamérica, de que pues se mantuvo con nosotros aquí en el corte y pues se dejó planteada la pregunta, estimado, sobre ustedes dicen que pues puede no haber movimientos de la Reserva Federal a lo largo de los siguientes meses. Sin embargo, vimos un dato de contracción de 23,000 puestos de trabajo, una tasa de desempleo de 4.1%. Entonces, estimado, ¿qué es lo que están observando? ¿Cómo lo analizan? ¿Y por qué es que no se daría un cambio en la tasa de referencia de los Estados Unidos? Bien, mira, que Juan Carlos, está muy complicada de ver la situación, porque, pues, por un lado, como bien dices, se perdieron 23,000 empleos, ¿no? En julio, y además tienes que tomar en cuenta que el mes pasado hubo una revisión a la baja. Originalmente se había reportado que se habían generado 57,000 empleos, y ya que subieron todos los datos, nada más se generaron 20,000, en lugar de 57. Entonces, por ese lado, ha estado súper débil. ¿Tú recuerdas hace algunos años? Se generaban 200, 300,000 empleos mensuales en Estados Unidos. Hace mucho que no vemos un dato de ese calibre, ¿no? Entonces, sí ha estado bastante débil la generación de empleos. Y por otro lado, la tasa de desempleo debería estar subiendo, ¿no? Y no, bajó de 4.2% en junio a 4.1% en julio. No es mucho, pero no es una tasa alta, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes explicar o cómo puedes reconciliar estas dos? Ese es uno de los grandes temas, ¿no? Porque la generación de empleo es son registros, ¿no? O sea, lo que las empresas mandan, ¿no? En cambio, la tasa de desempleo, cuando se estima, es con una encuesta, ¿no? A los hogares. Entonces, siempre hay estas diferencias entre una y otra. Pero cuando hay estas diferencias, lo que más te dice es que, bueno, las cosas pues no están muy claras, ¿no? Y algo bien importante es que sí parece que está teniendo efecto todo este tema del uso de inteligencia artificial, sobre todo en las industrias de servicios, como el sistema financiero y los bancos, ¿no? Que no están contratando gente que acaba de graduarse en la universidad, ¿no? O sea, sí está viendo, si vemos la tasa de desempleo, no la general, sino la de los chavos, ¿no? Que se están recién graduados de universidad, siempre había estado más baja que la tasa de desempleo total. Ya llevamos unos años en donde está por arriba y además, pues por arriba de casi un 6%. Entonces, si hay todo un tema de cómo le haces, si eres la Reserva Federal, estás viendo pérdida de empleos y normalmente antes, tú cuando bajabas la tasa, inyectabas liquidez, la economía funcionaba mejor y las empresas contrataban gente, entonces solucionabas ese tema. Pero hoy, ¿qué pasa si bajas las tasas? Vas a inyectar liquidez para que a lo mejor haya más inversiones en inteligencia artificial y se contraten menos personas, ¿no? Porque la inteligencia artificial está reemplazando empleos. Entonces, esto es un de corto plazo y en el futuro a lo mejor se generan otros empleos. Yo soy optimista de mediano plazo, pero en el corto plazo la Reserva Federal está teniendo un tema complicado. ¿Y qué pasa con estas complicaciones? Que lo más probable es que entonces no mueva la tasa de interés en la medida que no haya ni presiones inflacionarias, ni tampoco se colapse el mercado laboral. Y ahora también hay una situación complicada dentro de el Banco Central de los Estados Unidos, porque Kevin Warsh es una persona que quiere dar menos información, o al menos eso es lo que él ha comentado, pero también hay, pues, siguen voces alrededor de él y en distintos medios, una nota que publica Bloomberg, por ejemplo, la semana pasada, en la cual pues señalan su cercanía con el presidente de los Estados Unidos y que lo tiene prácticamente en speed dial. Entonces, pues se sabe que el presidente de la Reserva Federal normalmente tiene cercanía con el secretario del Tesoro. De hecho, pues el buen Jerome Powell, el anterior presidente de la Reserva Federal, confirmó que él sí tenía los desayunos quincenales, si no mal recuerdo, vamos, recurrentes con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y pues ahora es el mismo presidente de los Estados Unidos el que le está marcando al presidente de la Reserva Federal. Entonces, es una situación complicada y además se avecina Jackson Hole, ¿no? Entonces, es algo complejo lo que tienen enfrente. Sí, sin duda. Y es que, mira, normalmente la comunicación de la banca central pues, ha sido todo un hito, ¿no? Llevamos pues, más o menos 25 años en que los bancos centrales de ser totalmente, vivir en secrecía y no tenerle que explicar nada a nadie, nada más tomar sus decisiones y eso se acabó, a querer mejorar su comunicación, ¿no? Publicar minutas, publicar comunicados, tener informes trimestrales, etcétera. Entonces yo creo que se ha avanzado mucho la comunicación de la banca central a nivel mundial y yo creo que esto es un retroceso, la verdad, lo que está queriendo hacer Kevin Warsh. Ahora,
No sabemos si este retroceso es porque realmente se piense que ya es demasiada comunicación y a lo mejor demasiado decir no comunica mucho, ¿no? Sino nada más genera volatilidad en los mercados. Pero yo creo que no, ¿eh? Porque ¿cuál es la verdadera razón que alguien como el gobernador, el presidente de la Reserva Federal, no quiera dar más información? Inclusive sabemos que en esos puntitos, dot plots, donde ponen los miembros del comité que decide la política monetaria en Estados Unidos, qué piensa que va a pasar hacia adelante en inflación y otras variables, él no quiso poner su puntito, ¿no? ¿No será que es más del lado político, precisamente porque el presidente de Estados Unidos le pudo haber encargado que bajara las tasas y él sabe que bajar las tasas va a estar muy difícil, ¿no? Entonces, porque todavía hay ciertas presiones inflacionarias, se está lejos del objetivo. Entonces, yo creo que responde más a un tema político, desafortunadamente, querer quitar información, que algo que pueda mejorar la conducción de política monetaria. Entonces, eso yo creo que no está del todo bien, ¿no? Pero pues eso es lo que pensamos al respecto. No, yo concuerdo contigo. Creo que desde los últimos 25 años, en los cuales ha habido mayor apertura a saber cómo es que toman las decisiones los bancos centrales y justo leer las minutas de la Reserva Federal, entender y ver los documentos en los cuales se sabía cómo ellos estaban viendo cada uno de los miembros, cómo veían la evolución de la economía, de la inflación y demás, pues era muy enriquecedor porque pues nos abría el panorama para entender un poco más de cómo y por qué se tomaban las decisiones. Pero bueno, ya habiendo puesto todo este planteamiento, ¿cómo ves lo que viene hacia el cierre del año? Digo, hace rato no te pregunté sobre la economía de México, pero me gustaría saber cuál es tu opinión, luego de que también pues, hubo una aceleración importante en el segundo trimestre, y también ver qué es lo que ves para la economía de los Estados Unidos, tanto pues, en el crecimiento, en la inflación, y ya mencionaste que no habría cambio en la tasa de interés. Exacto, pues mira, de manera muy rápida. Para Estados Unidos esperamos que la actividad económica siga bastante pues, del lado fuerte, ¿no? Yo creo que puede crecer alrededor del 2.3%, es lo que pensamos aquí. Una buena parte de este 2.3% viene impulsada de la parte de inteligencia artificial, de todas estas inversiones, más o menos como 0.8 puntos porcentuales, 0.8, 2.3 serían explicados exclusivamente por la inversión en inteligencia artificial. Entonces eso le está teniendo un impulso muy importante a la economía, que no necesariamente implica que se vuelva más productiva, ¿no? Porque si la gente usa la inteligencia artificial para hacer memes, pues no va a ser más productiva, ¿no? Pero al menos la pura inversión, esa sí le va a impulsar a la economía. Y luego, por otro lado, en el caso de México, y yo creo que la verdad la contracción que vimos en el primer trimestre, y en algún momento lo comentamos, me acuerdo, no estaba exacerbada por factores de una sola vez, como el operativo del Mencho, ¿no? Que ya sabes, cerraron escuelas una semana en 7 estados, más de 80 tiendas de conveniencia se incendiaron. O sea, fueron cosas que pues, escapan del control de lo que uno puede prever en el PIB. Y lo otro fue un tema de los aranceles que se impusieron a principio de año, que hicieron que las empresas que estaban exportando a México exportaran muchísimo el trimestre anterior, o sea, el último trimestre del año pasado. Entonces, eso le provocó un piso muy alto, entonces pues no creciste, ¿no? Por eso tuviste una contracción tan fuerte. Yo creo que no había que estar de luto por el primer trimestre y ahora tuvimos obviamente un regreso enorme, ¿no? 1.5% de crecimiento en el segundo trimestre, que la verdad tampoco hay que hacer fiesta por eso. Lo bueno es que digamos, en el promedio, la economía va creciendo mejor que el año pasado. El año pasado solo creció 0.6%. Entonces, este año probablemente crezca el doble, 1.2%, que aún así sigue siendo una tasa baja. Entonces, ¿va a crecer más México en la segunda mitad del año? Seguro sí. Todavía estamos creciendo a tasas bajas también. Entonces, hace falta ciertos cambios. Algunos tienen que venir del lado del gobierno para que realmente la economía pueda alcanzar mayores tasas de crecimiento, ¿no? Yo creo que la presidenta Sheinbaum está preocupada por ese tema, por eso ha querido impulsar este plan de infraestructura que no termina de cuajar, pero que ahí va. Y yo creo que hay un grupo de economistas que convocó la presidenta a principios del año, que han estado desarrollando ciertas propuestas de política y que van a tener un foro esta semana. Entonces yo creo que en eso vamos a ver algunas propuestas que pudieran acompañar al paquete económico que se entregue al Congreso el 8 de septiembre. Entonces yo creo que se va a crecer más, sí, y esperemos que algunas de estas políticas permeen, se instrumenten y el año que entra todavía crezcamos más, cada vez acercamos más al 2%.
Querido Gabriel, me quedan 2 minutos para terminar el programa, pero no me quiero ir sin preguntarte, ¿cómo están viendo ustedes precisamente esta ambivalencia que ya mencionabas acerca de la inteligencia artificial? Por un lado le pega a los empleos, pero por el otro lado representa 0.8% de la economía de los Estados Unidos por las inversiones que se han anunciado. Entonces, ¿cómo la están analizando? Mira, no sé, mira, así si nos vamos al libro de texto de economía muy básico, donde el PIB es igual al consumo de los hogares, más el gasto del gobierno, más lo que consumen las empresas, que es la inversión, más la balanza comercial, ¿no? En pocas palabras, o la cuenta corriente. Si lo vemos así, lo que estamos viendo es que la inversión, la I de esa ecuación, es la que le están inyectando durísimo. Entonces, como te digo, no es que esté aumentando la productividad todavía, nada de eso. Es simplemente las inversiones en estos data centers, en todos estos, lo que está generando ese PIB, ¿no? Por eso es relativamente claro ver esa parte. Ahora, si en el futuro esto va a generar más productividad, etcétera, bueno, ya son otras preguntas que probablemente no nos veamos este año. Ahora, esa es la parte de por qué el PIB está creciendo en esa parte, ¿no? Otro punto importante de esto es, el problema es que, mira, imagínate que tú lo que necesitas ahorita, necesitas muchos trabajadores de la construcción para construir casas y estos data centers. Y ya prácticamente cerraste la frontera, entonces no has tenido migración de donde se generan más este tipo de empleos, ¿no? Y por otro lado, los bancos y muchas industrias de servicios están dejando de contratar chavos que se acaban de graduar. Tú estás teniendo una falta de personas que trabajen en la construcción y estás teniendo una falta de demanda de chavos que se están graduando en la universidad y ni modo que se pongan a trabajar en la construcción. Entonces, tienes un tema bien complicado en el mercado laboral americano, donde esperemos que toda esta inteligencia artificial lo que haga es que estos chavos que están graduando en la universidad pues, puedan generar empresas, ¿no? Que digan, oye, pues ya puedo generar una empresa, puedo crear apps, puedo crear esto. O sea, va a haber nuevos empleos que se generen con inteligencia artificial, seguro. El problema es que no se generan de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, esa es una parte. Pero la parte de los trabajadores de la construcción, pues esa sí está más compleja, ¿no? Porque no estás dejando entrar a nadie y esa era la principal oferta de empleo en ese sentido, ¿no? Entonces, así es como se está viendo un panorama en el mercado laboral muy complejo en donde precisamente por lo que decíamos, pues, subir o bajar tasas pues, cuesta trabajo, ¿no? A menos que realmente veas que la inflación se dispara o que tiene muchas presiones o que el mercado laboral realmente se colapsa. De otra manera, yo creo que las tasas seguirán en este nivel por un largo periodo de tiempo, creo, Juan Carlos. Pues, estimado Gabriel, economista en jefe para Barclays en Latinoamérica, de verdad te agradezco muchísimo que te hayas despertado temprano con nosotros. Grandes reflexiones, grandes análisis. De verdad, gracias por compartirlo con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Te mando un fuerte abrazo y saludos ahí a toda la auditoría y a tu equipo. Muchísimas